es una de las variantes de los trastornos hipertensivos que ocurren durante el embarazo. Como bien sabemos, a nivel mundial, dentro de las primeras 3 causas de muerte materna están trastornos hipertensivos, hemorragia obstétrica y la sepsis. Y este síndrome de Held es una complicación terrible que puede llegar a tener complicaciones multisistémicas y llegar a provocar la muerte materna incluso hasta en un 50%. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poco sobre la historia. Bueno, en el año 1954, Pritchard estudió 3 casos similares. Las pacientes se comportaban de una forma similar, con alteración a nivel hepático, con presencia de anemia hemolítica. Sin embargo, y se daba cuenta que las pacientes tenían mayor riesgo de sangrado. Sin embargo, no pudo denominar ningún criterio específico del por qué ocurría este síndrome y no le puso ningún nombre. No es hasta el año 1982 en el que el doctor Louis Weinstein ya propone la definición del síndrome de Held. Esta está basada en la triada de hemólisis microangiopática, elevación de enzimas hepáticas y de disminución de las plaquetas. En el año 1993, Sibay propone una clasificación y en el año 1994 Martin sigue investigando en la Universidad de Mississippi y es aquí donde ya nos surgen las 2 clasificaciones de síndrome de Held que tenemos, que las vamos a desarrollar más adelante. Entonces, ¿de dónde viene el acrónimo Held? La H, pues de hemólisis, la E y la L, enzimas elevadas hepáticas por sus siglas en inglés, y la L y la P, las últimas, por plaquetas bajas. Entonces, como les había mencionado previamente, es una triada formada por hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia. Bueno, ¿cuál es la epidemiología? Tenemos que el síndrome de Held afecta aproximadamente de 1.5 a 1.9% de los embarazos. De un 15 a un 20% de pacientes pueden llegar a presentar síndrome de Held aún sin tener ningún trastorno hipertensivo. Entonces hay que tener mucho ojo con esto. El 70% de las pacientes que nosotros vamos a clasificar con síndrome de Held, por lo general van a estar ante parto o ya en trabajo de parto, mientras que el 30% se van a diagnosticar ya en el puerperio. Ahora, en cuanto a la edad gestacional, la mayoría de los pacientes que presentan síndrome de Held lo van a hacer en embarazos pretérmino. Tenemos que el 10% ocurre antes de la semana 27 de gestación y el 20% en pacientes que tienen gestaciones más de 37 semanas, lo cual nos da un 70% de aparición en pacientes entre el segundo y el tercer trimestre de embarazo. Y como hay tanto complicaciones maternas, hay fetales también, y estas ocurren entre un 7 a un 40%. ¿Cuáles son las principales? Como les mencioné anteriormente, la prematurez. Esto nos va a llevar a un síndrome de distrés respiratorio y a presentar posteriormente hemorragia interventricular. También se ha relacionado con enterocolitis necrotizante. Y bien, complica de las pacientes diagnosticadas ya con preeclampsia, de un 10 a un 20%, estas pueden agravarse con un síndrome de Held. Y hablando de recurrencia, tenemos de un 19 hasta un 27%. Sin embargo, en pacientes que ya tuvieron un embarazo previo diagnosticado con síndrome de Held, y si este embarazo fue resuelto pretérmino, tenemos un índice de recurrencia hasta de un 61%. En cuanto a mortalidad fetal, nos puede abarcar desde un 30 hasta un 40%, que es bastante alto, y la mortalidad materna, como había mencionado anteriormente, de un 7.4 incluso hasta un 34%, y hay otras bibliografías que nos mencionan que puede llegar a ocurrir hasta el 50% de las pacientes. Bueno, factores de riesgo. No están tan establecidos como los pacientes con preeclampsia. Sin embargo, en los estudios más recientes, y el último realizado en el 2015 por el doctor Paulino Vigil de Gracia, este relaciona los factores de riesgo con multiparidad, a lo contrario que los pacientes con preeclampsia, que por lo general son pacientes que se encuentran en los extremos de la vida, pacientes muy jóvenes y pacientes de arriba de los 35 años, y que está más relacionado también en pacientes primigestas. En la raza blanca, sin embargo, más adelante vamos a ver en un estudio donde se vio que el 90% de los pacientes que cruzaron con síndrome de Held en Estados Unidos
en el transcurso del 2011 al 2014 fueron mujeres afroamericanas. También se relaciona con pacientes quienes ya tuvieron abortos previos y, como habíamos mencionado anteriormente, pacientes con preeclampsia. Bueno, ahora la fisiopatología. ¿Qué nos produce el síndrome de Held? Hasta el día de hoy, a pesar de los múltiples estudios que se han realizado a lo largo de los años, no hay una causa exacta que nos diga, bueno, eso es lo que nos ocasiona el síndrome de Held y si nosotros actuamos de tal manera podemos prevenirlo. No hay alguna forma de prevenirlo. Sin embargo, si nosotros realizamos un diagnóstico oportuno y un manejo temprano, podemos disminuir las complicaciones a corto y mediano plazo de estas pacientes e incluso la muerte. Entonces, el síndrome de Held está relacionado con la misma forma de desencadenarse de la preeclampsia severa. ¿Y de dónde surge todo esto? Pues todo surge a nivel del daño endotelial. En la preeclampsia se ha relacionado con factores inmunológicos, factores genéticos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una anomalía en invasión trofoblástica donde se ven implicados factores citoquímicos como la SFLT1 y la endoglina soluble, y estos a su vez van a provocar la lesión endotelial. ¿Qué va a ocurrir ahí? Va a haber formación de microtrombos, y esos microtrombos se van a ir a obstruir las arterias, y al haber microtrombos de fibrina en las arterias, pues obviamente va a disminuir el flujo. De ahí podemos tener por qué estos pacientes tienen disminución del flujo y del riego uteroplacentario. A su vez, al haber daño endotelial, pues sabemos que una de las funciones principales del endotelio es la producción de óxido nítrico, que es un potente vasodilatador. Entonces, al haber una disrupción entre los factores vasoconstrictores y vasodilatadores, pues la respuesta va a ser una activación acelerada de la cascada de la coagulación. Y al activarse la cascada de la coagulación, pues vamos a tener mayor agregación y consumo plaquetario. Estas plaquetas, su vida en general es de 10 días en pacientes normales. Sin embargo, en pacientes con preeclampsia, la vida media de las plaquetas disminuye hasta 3 a 5 días en promedio. Y en pacientes que cursan con síndrome de Held se ha establecido que incluso pueden tener una vida media incluso de 1 o 2 días. Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir? Ya dijimos que va a haber daño endotelial, que va a haber un desequilibrio entre factores vasodilatadores y vasoconstrictores. Y va a haber acúmulo de microtrombos de fibrina en el vaso a nivel celular de la vasculatura. Y esto nos va a afectar la microvasculatura. Al haber afección de la microvasculatura, cuando pasen todos los productos sanguíneos, va a ser tanta la presión con la que van a pasar que van a salir fragmentados por el mismo daño, porque los glóbulos rojos van a una velocidad muy rápida, y al estar ya el vaso dañado, el endotelio, pues esto los va a fragmentar. Ahí porque uno de los diagnósticos cuando nosotros hacemos un frote periférico es encontrar fragmentos eritrocitarios, los esquistiocitos o los equinocitos, que son los glóbulos rojos en su forma espirulada. Bueno, entonces, si nos fijamos acá en la parte derecha de la diapositiva, ya tenemos la parte común entre síndrome de Held y preeclampsia, ¿sí? Que básicamente es el daño endotelial, como habíamos comentado previamente. Pero, ¿qué ocurre acá a nivel hepático? A nivel hepático también va a haber acúmulo de productos de la degradación de la fibrinólisis a través de los sinusoides hepáticos. Y esto lo que va a provocar es necrosis periportal. Entonces, al haber necrosis periportal, esto nos va a provocar disminución del flujo a través de los vasos hepáticos, y a su vez nos va a provocar inflamación. Y esa inflamación, ¿qué nos va a hacer? Nos va a distender la cápsula de Gleason, y ahí porque tenemos el otro síntoma del síndrome de Held, que es el dolor en hipocondrio derecho o la epigastralgia, ¿sí? Entonces, si vemos, todo se va relacionando la fisiopatología con la clínica que manifiestan posteriormente estas pacientes. Hay un daño endotelial generalizado, no es únicamente a través de productos sanguíneos, que por eso tenemos la hemólisis, o a nivel hepático, como habíamos mencionado, o la activación de la cascada de coagulación, que eso, como habíamos comentado previamente, va a haber mayor agregación y consumo plaquetario, sino que también nos va a afectar el endotelio de otros órganos, como cuáles. Los principales afectados, aparte del hígado y los que ya hemos mencionado, van a ser riñón,
riñón, cerebro y pulmones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, acá tenemos más resumido la fisiopatología del síndrome de Held. Vamos a tener, para resumir, agregación plaquetaria. Esto nos va a aumentar la respuesta inmune y nos va a incrementar el tromboxano A2, que es un mediador vasoconstrictor. Y esto nos va a provocar una vasoconstricción. A provocarnos vasoconstricción, esta vasoconstricción se va a dar a través de la microvascularización. Entonces va a disminuir la resistencia vascular periférica y de ahí porque nos va a producir la hipertensión arterial y la disminución del flujo uteroplacentario. También tenemos que otros comportamientos de las lesiones del hígado pueden ser hígado graso por la misma función hepática alterada y se va a traducir bioquímicamente con elevación de enzimas hepáticas. A nivel del sistema nervioso central, pues cefalea, que también es otra manifestación clínica importante en pacientes con preeclampsia y con síndrome de Held, como síndrome premonitorio de la eclampsia, y la hemólisis y la plaquetopenia. Y como vemos acá, al haber daño endotelial, vamos a producir a nivel del riñón una endoteliosis glomerular, y eso se va a traducir posteriormente en la presencia de proteinuria y en un incremento de la reabsorción de sodio. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a definir nosotros síndrome de Held? Va a ser una variante de los trastornos hipertensivos del embarazo que se va a caracterizar por hemólisis. ¿Y cómo vamos a diagnosticar nosotros la hemólisis? Bueno, idealmente se recomienda realizar un frote periférico en todas las pacientes preeclámpticas y más si sospechamos que están cursando con síndrome de Held. ¿Qué vamos a encontrar acá? Esquistiocitos, células de Barr, equinocitos. Por lo que habíamos mencionado previamente que va a haber una degradación de los glóbulos rojos a través de su paso rápido por el vaso dañado. Otra forma en la cual se va a manifestar la hemólisis es por el medio de la elevación de la deshidrogenasa láctica. La clasificación del Held la menciona mayor o igual a 600 unidades por litro. Sin embargo, las guías del Royal College mencionan que incluso ya con una DHL arriba o igual de 400 unidades por litro ya se pueden considerar Held, o que son pacientes que posteriormente van a tener mayor complicaciones. Bilirrubina total arriba de 1.2 miligramos por decilitro, y esto a su vez va a provocarnos disminución de hemoglobina y hematocrito y lactoglobulina sérica. Si recordamos, la lactoglobulina sérica es una enzima que se une a la fracción libre de la hemoglobina. Entonces, si tenemos alterado todo el sistema circulatorio y sanguíneo, pues obviamente eso nos va a degradar también la hemoglobina y el hematocrito. Y se estima que la lactoglobulina, mientras los valores normales están entre 80 a 120 miligramos por decilitro, se dice que si nosotros tempranamente le hacemos una medición de lactoglobulina a las pacientes y esta desde el inicio del segundo trimestre ya está disminuida, son pacientes en las que hay que tener mucho cuidado porque posteriormente pueden desarrollar síndrome de Held. ¿Cómo lo vamos a definir también? Como enzimas hepáticas elevadas. ¿Qué enzimas hepáticas se nos van a alterar? La ST por lo general va a estar mayor o igual a 70 unidades por litro, la LT mayor o igual a 50 unidades por litro, eso basado en la clasificación de Mississippi, y también una DHL arriba o igual a 600 unidades por litro. No hay un consenso exacto en la elevación de las enzimas hepáticas con estos valores, ya que si tomamos nosotros la clasificación Tennessee, la que estableció Cibay en 1993, nos habla de ALT y AST arriba de 70 unidades por litro. Y la trombocitopenia. Bueno, pues aquí está la clasificación de Mississippi que les había mencionado. Mississippi está clasificado en 3. La clase 3 es un recuento plaquetario de 100 a 150.000 plaquetas, clase 2 de 50.000 a 100.000 plaquetas, y en Mississippi clase 1 pues van a ser la trombocitopenia menor a 50.000. Y acá está la clasificación. Si nosotros comparamos la clasificación de Mississippi y de Tennessee, Tennessee no se clasifica en clases como lo hace Mississippi. ¿Sí? Tennessee únicamente nos dice trombocitopenia menor a 100.000, ALT mayor a 70.000, aquí la ST también es mayor o igual a 70.000 y DHL mayor a 600. No aplica una clase 2 o una clase 3. Sin embargo, Mississippi sí nos clasifica
La trombocitopenia, como habíamos mencionado anteriormente, menor a 50.000, de 50 a 100.000 y de 100.000 a 150.000. Y si vemos en la clase 2 y en la clase 3 de Mississippi, tanto la ALT y la AST se toman valores arriba de 70 unidades por litro. Sin embargo, ya en la clase 1, que se considera que es el que tiene mayor complicaciones a corto y mediano plazo, esta ya va a estar por arriba de 50 unidades por litro. Bueno, ¿y qué hallazgos clínicos podemos encontrar? Se dice que los principales síntomas que nosotros vamos a encontrar son cefalea, que se puede llegar a presentar hasta en un 60% de las pacientes, y pueden presentar cefalea sin ninguna otra manifestación, aunque lo usual es que van a acompañarse de otra clínica o de hipertensión arterial. Epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho, que va desde un 50 hasta un 90%. Sin embargo, si el único síntoma que nosotros tenemos una paciente normotensa, llega por epigastralgia y ese es el único dato clínico que tenemos, puede manifestarse hasta en un 50% de los casos, que va a ser la única forma en la que van a debutar las pacientes con síndrome de Gel. Trastornos visuales los podemos encontrar en un 30% y hematuria o hemorragia en sitios de punción en un 20%. Y la hipertensión pues, la podemos encontrar desde un 80 hasta un 90%. Bueno, y acá hay otras manifestaciones que no son las más comunes, sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque hay pacientes que pueden debutar con signos o síntomas similares a los catarros comunes, o pueden presentar únicamente dolor lumbar o dolor en cuello, dolor de hombros, y pueden llegar con vómitos o náusea. Entonces, aquí es por qué muchas veces se hace el diagnóstico erróneo, porque son pacientes que nosotros recibimos en emergencia, llegan normotensas, con epigastralgia, náuseas y vómitos, y no van a pensar primero que es una preeclampsia. ¿Por qué? Porque no hay hipertensión, por lo tanto, el último diagnóstico en el que vamos a pensar en ese momento va a ser síndrome de Gel si no tenemos la actualización o si no nos estamos previniendo, o ya que sabemos ahorita en el cuadro de fisiopatología de por qué se pueden estar manifestando estas características. Entonces, no hay que minimizar ninguna sintomatología y hay que darle un manejo integral a todas las pacientes. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer el diagnóstico? A manera de resumen, tenemos acá el estudio de Vigil de Gracia del 2015, donde nos lo resume entre hallazgos patológicos, hallazgos de laboratorio y síntomas y las complicaciones posibles. Dentro de los hallazgos patológicos tenemos alteraciones a nivel de trofoblast, como mencionamos, por una invasión anormal, por una mala adaptación de la función placentaria. A nivel vascular, pues por la misma vasoconstricción y los depósitos de fibrina que van a haber, y esto se va a traducir bioquímicamente en la lesión vascular a nivel de hemólisis microangiopática, lesión hepática con elevación de enzimas hepáticas, y al haber un daño endotelial, pues no únicamente vamos a tener alteración hematológica, sino también van a haber manifestaciones en otros sistemas: cefalea, alteraciones visuales, auditivas, epigastralgia, hematuria, náuseas, vómitos, entre otros. Y las complicaciones. Dentro de las complicaciones más temidas que tenemos del síndrome de Gel es la presencia de un hematoma subcapsular hepático o la rotura hepática, lo cual es muy raro. Tenemos una incidencia de 1 en 450.000 embarazos, que se traduce a un 1% de pacientes con ruptura hepática. Bueno, ¿y cómo vamos a diagnosticarlo nosotros, o cómo vamos a hacer la diferencia entre un hígado graso agudo del embarazo, en una púrpura trombocitopénica idiopática o en un síndrome hemolítico urémico? Si nos damos cuenta y observamos bien en este cuadro, pues todos tienen similitud, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es un síndrome por descarte. Pero, ¿cuáles son los principales datos en los que nosotros nos tenemos que fijar al momento de hacer el diagnóstico diferencial? Tiempos de coagulación y fibrinógeno. ¿Por qué? Porque los tiempos de coagulación únicamente van a estar alterados en el síndrome de Gel si nosotros ya entramos en una coagulación intravascular diseminada.
Por lo contrario, los tiempos de coagulación se van a mantener, así como el fibrinógeno y los productos de degradación del mismo. Y si observamos, cuando tenemos pacientes con hígado graso agudo del embarazo, va a haber un incremento, una prolongación en los tiempos de coagulación, donde se han reportado casos con un TPT incluso hasta de 150 segundos, y el fibrinógeno disminuido, tomando como valor corte de referencia 200 miligramos por decilitro. ¿Y en qué más nos podemos orientar nosotros para hacer el diagnóstico diferencial? En la glicemia. Por lo general, el hígado graso agudo del embarazo se va a acompañar de hipoglicemias. Y si nosotros observamos, ni en el síndrome de HELLP, ni en la púrpura trombocitopénica idiopática, ni en el síndrome hemolítico urémico, pues vamos a tener estas alteraciones. Y acá tenemos otros diferenciales. Básicamente es lo mismo. Lo único es que acá abajo nos dice, dependiendo del trimestre, qué manejo le podemos dar. Entonces, si nosotros observamos acá, preeclampsia, tercer trimestre, un parto rápido. Síndrome de HELLP, tercer trimestre, o ya sea que se encuentre en el puerperio, pero que va a ser lo más común, sino un parto rápido. Y como podemos ver, los demás pues van a tener otros manejos y no van a sugerir una interrupción inmediata o rápida del embarazo, como la preeclampsia y el síndrome de HELLP. Y acá tenemos los otros diagnósticos diferenciales del síndrome de HELLP. Y como les digo, hay que tener mucho cuidado con la sintomatología que llegan a nuestros pacientes, porque podemos ver acá la colecistitis y también hay otras alteraciones a nivel gástrico, que es lo primero en lo que se piensa y no en un síndrome de HELLP. Bueno, ahora bien, ¿cuál es el tratamiento de estas pacientes? El tratamiento definitivo para poder nosotros corregir o disminuir las complicaciones de estas pacientes y evitar que lleguen a presentar eclampsia o incluso muerte materna es la interrupción del embarazo. Pero ¿qué pasa? No todas las pacientes, como mencionamos anteriormente, no todas van a presentarse con síndrome de HELLP a término. Tenemos que de un 10 hasta un 70% de pacientes van a tener embarazos pretérmino. Entonces, de ahí surge, bueno, ¿qué hacemos? ¿Interrupción inmediata del embarazo o le damos manejo conservador? Vamos a ver. Hay una triada básica, así como la triada que nos clasifica y nos define el síndrome de HELLP, así hay una triada para establecer su manejo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Manejarlo como una preeclampsia. Lo primero que vamos a hacer es profilaxis anticonvulsivante. Vamos a administrar sulfato de magnesio en las mismas dosis establecidas que utilizamos para la preeclampsia severa. ¿De acuerdo? Dosis de carga y luego de 4 gramos a manera de bola, aproximadamente a pasar en 20 minutos y posteriormente 1 gramo por hora. Esto se inicia desde el momento en que nosotros estamos diagnosticando a nuestra paciente. Y lo podemos continuar incluso hasta 24 o 48 horas posteriores al puerperio. ¿Cuál es la segunda línea de manejo? Antihipertensivos. ¿Qué antihipertensivos vamos a administrar? Los antihipertensivos de primera línea que damos en pacientes preeclámpticos. ¿Sí? Aquí tenemos que ver si es una paciente que está con una crisis hipertensiva o con una urgencia hipertensiva y si está aún embarazada o si ya está puérpera. De eso va a depender el manejo antihipertensivo que nosotros les demos. Sin embargo, si nos llega la paciente a emergencia con hipertensión de 170 a 110, pues nuestros 3 primeros medicamentos que tenemos así de línea rápida para disminuir la presión arterial son hidralazina, labetalol y nifedipino. Y se ha visto en los últimos estudios que el nifedipino tiene una muy buena respuesta y menos efectos colaterales, aparte de que nosotros pues acá no contamos con el labetalol en todos los hospitales. Y la tercera, resolución del embarazo. Esta es la triada básica para manejar a nuestros pacientes con síndrome de HELLP. Entonces, como mencionaba acá, ¿qué antihipertensivos vamos a dar? En este mismo estudio de Vigil de Grasa nos recomienda la hidralazina, al igual que la labetalol y nifedipino. Sin embargo, si nosotros observamos acá, el nifedipino lo pone en dosis oral o sublingual.
Se ha establecido que administrar nifedipino sublingual a los pacientes tiene mayor complicación, porque va a producir un desprendimiento prematuro de placenta y está más relacionado con hemorragia cerebral. Y si estas pacientes van a ser sometidas a una intervención quirúrgica y se les va a dar una anestesia regional, aún así no tengan tan severa la trombocitopenia, puede verse alterado y nos puede producir hemorragia cerebral. Por lo tanto, descartamos la administración sublingual de nifedipino, nos quedamos únicamente con la dosis oral de 10 miligramos. Bueno, como les comentaba antes, manejo conservador. ¿De qué va a depender? Primero va a depender de la edad gestacional. Si el diagnóstico de síndrome de Gel se hace en pacientes que tienen un embarazo menor a 27 semanas, tomando como viabilidad las 28 semanas en nuestro país, o si presentan ya más de 34 semanas, ahí sí nosotros decidimos, en este momento voy a resolver el embarazo. ¿Sí? Porque prolongándolo únicamente vamos a aumentar el riesgo de mortalidad materna. Y considerando que en menos de 27 semanas, pues lamentablemente no va a ser viable, no en nuestro país. Si la edad gestacional varía entre 27 a 34 semanas, ¿qué hacemos? ¿Le damos o no tratamiento conservador? Bueno, esto va a depender de qué tan grave o qué tantas complicaciones tenga la madre en el momento del diagnóstico. Si tenemos una paciente que ya nos entró en lesión renal, que tiene un síndrome de Gel con enzimas hepáticas arriba de 600 y con DHL arriba de 1000 y una trombocitopenia en Mississippi 1, esa paciente es una paciente que no se beneficiaría de darle el manejo conservado, independientemente de la edad gestacional. ¿Por qué? Porque ahí estamos aumentando la mortalidad materna. En vez de darle mayor beneficio al feto, estamos complicando a la madre. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tomar la decisión de decir, bueno, hay que interrumpirlo. Pero, ¿qué pasa si son pacientes entre 27 y 34 semanas que han tenido un adecuado control de presión arterial, que tienen una uresis arriba de 30 mililitros por hora, que no hay ninguna otra sintomatología vasoespástica, que únicamente tenemos alteración bioquímica? Pues en estos pacientes sí podemos iniciar un esquema de corticosteroides para maduración pulmonar. Los mismos esquemas que ya conocemos con betametasona y dexametasona. ¿Cuál es mejor que otro? Pues eso va a ser de elección del obstetra. ¿Qué más vamos a hacer en estos pacientes con manejo conservador? Realizar pruebas bioquímicas. ¿Qué pruebas bioquímicas? Hematología, el frote periférico. El frote periférico se hace únicamente en el primer contacto que nosotros tenemos con la paciente. En ese momento tomamos la muestra para el frote periférico. Luego vamos a realizar hematología, controles de pruebas de función hepática, renal, cada 12 a 24 horas, dependiendo de qué tan grave o qué tan alteradas están las pruebas de las pacientes. Debemos llevar un control estricto de la presión arterial y la cuantificación de uresis, como habíamos mencionado previamente. Y muy importante, continuar con la administración de sulfato de magnesio. Y otra cuestión que tal vez no se le da tanta importancia, pero es algo muy relevante y muy importante, es qué tantos líquidos le voy a pasar yo a mi paciente. Estamos acostumbrados a pasar el bolus de solución. Llega y 500 de Hartmann en bolus. Antes se creía que al administrar nosotros los líquidos así en bolo o en mayores cantidades, se iba a romper con el vasoespasmo. Y más si eran pacientes que a la vez estaban oligúricas. Sin embargo, se ha visto que los únicos líquidos que necesitan las pacientes son los 250 cc, los que va a ir diluido los 4 gramos de sulfato de magnesio, y posteriormente, para mantenimiento, no más de 80 cc por hora. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Porque ¿cuál va a ser una de las principales complicaciones? Edema agudo de pulmón, por la misma lesión endotelial que va a haber a nivel pulmonar. Si tenemos pacientes que no están orinando, ya no vamos a decidir pasarle cargas y cargas hasta que orine. No, porque el riñón no está perfundiendo bien, porque no hay un adecuado flujo renal para poder mantener la tasa de filtración glomerular. Entonces, estos pacientes no se benefician ni de administración de líquidos ni de diuréticos. El diurético para lo único que sirve es para tranquilidad del obstetra o del médico que esté a cargo para ver que la paciente está orinando, pero de esa forma no vamos a mejorar la lesión renal que tiene. Entonces sí es importante considerar la cantidad de líquidos que le vamos a pasar con oral. Y
posteriormente a la interrupción del embarazo. En aquellas pacientes en quienes se les da el manejo conservador, que están aún con embarazo pretérmino, podemos esperar de 24 a 48 horas de latencia previo a la interrupción del embarazo. Eso siempre y cuando no haya mayor alteración bioquímica, la paciente tenga una presión arterial controlada y una adecuada uresis. De eso va a depender si esperamos las 48 horas de latencia o si decidimos la interrupción previa. Bueno, la vía de resolución. El síndrome de HELLP no es sinónimo de cesárea, ¿sí? Al igual que las pacientes preeclámpticas. No todas las pacientes que tienen preeclampsia o síndrome de HELLP deben de resolverse por vía abdominal. Hay que valorar a la madre, al feto, si hay presencia o no de cambios cervicales, qué tan alterada está la paciente bioquímica y clínicamente, y la viabilidad fetal también. De eso va a depender la conducta que nosotros tomemos. ¿Le damos parto vaginal o le damos interrupción abdominal? Sin embargo, Cibay estableció que en aquellas pacientes que tienen un embarazo menor a 30 semanas, que no hay ningún indicio de trabajo de parto y hay un bishop desfavorable, en estas pacientes sí se recomienda la interrupción del embarazo vía abdominal, ¿sí? Y a la vez para disminuir la hemorragia interventricular fetal. Bueno, y si decidimos interrumpir el embarazo por vía abdominal, o si era una paciente que por indicaciones obstétricas requerían la interrupción por medio de cesárea, ¿qué tipo de anestesia le vamos a dar? Bueno, hay un estudio de la Asociación de Anestesia Española que publicó en el año 2016 sobre qué tipo de anestesia darle a los pacientes con preeclampsia y con síndrome de HELLP y en qué se basó. Bueno, la situación y el tipo de anestesia que se va a dar va a ser básicamente en la presencia de coagulopatía, si hay hemorragia activa o evidente, si hay una trombocitopenia menor a 80.000, o si hay una inestabilidad hemodinámica o compromiso materno-fetal. Si nosotros tenemos alguna de estas complicaciones, entonces le van a dar o se recomienda administrar una anestesia general. Si la paciente no está con coagulación intravascular diseminada, hemodinámicamente está estable, ella y el feto nos permiten administrar una anestesia regional y el recuento plaquetario está arriba de 80, pues ahí se les va a dar una anestesia regional. ¿Cuáles son las ventajas de un bloqueo ante una anestesia general? Pues bueno, va a disminuir la producción de catecolaminas, lo cual va a provocar posteriormente vasoconstricción. Va a mejorar el flujo uteroplacentario, va a disminuir la posibilidad de aspiración bronquial al momento de intubar a la paciente. En aquellas pacientes en que tengan una vía aérea difícil, nosotros sabemos que todas las pacientes embarazadas por los cambios fisiológicos que se dan tienen vía aérea difícil. ¿Sí? Entonces no todas pueden intubarse al primer intento. Entonces esta es una ventaja al administrar la anestesia regional, que podemos evitar todos esos efectos colaterales. ¿Y cuáles son las ventajas de la anestesia general sobre el bloqueo? Pues la anestesia va a ser inmediata, ¿sí? Vamos a tener una buena protección, un buen control de la vía aérea. Y va a haber mejor manejo si los pacientes presentan hipotensión, si nosotros le administramos una anestesia general a una anestesia regional. Y las desventajas. Si las pacientes se les induce una anestesia por medio de un bloqueo, pues van a tener mayor riesgo de un hematoma epidural. Básicamente esa es la principal desventaja que van a tener estas pacientes. Lo contrario con los pacientes que pues se les decide dar anestesia general, que van a pueden tener dificultad al momento de la extubación, porque no va a haber una adecuada mecánica ventilatoria, puede haber alteraciones a nivel de la vía aérea, y va a haber a nivel sistémico mayor resistencia vascular. Entonces, este estudio que salió el año pasado, ¿qué nos recomienda? Dependiendo de cuál es la clínica y las alteraciones que presente la paciente, se va a decidir si dar anestesia general o regional, considerando la más benéfica, la regional. Bueno, y otro punto importante que mencionan en este estudio
es en qué momento vamos a transfundir a las pacientes o no las vamos a transfundir. Antes se consideraba que todas las pacientes que tenían trombocitopenia por abajo de 100.000 deberían de ser transfundidas. Sin embargo, se considera que únicamente se van a transfundir aquellas pacientes en quienes se les piensa dar parto vaginal y tienen un recuento plaquetario menor a 20.000, o que van a ser intervenidas quirúrgicamente y tienen un recuento plaquetario menor a 50.000. Esas son las únicas indicaciones para que nosotros transfundamos. ¿Y qué cantidad se considera la suficiente o la indicada para transfundir? Una aféresis plaquetaria. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos tener pacientes que están en trabajo de parto, que tienen 90.000 plaquetas, 100.000 plaquetas, pero están con hematuria, están con hemorragia a nivel de sitios de punción, con gingivorragia, con epistaxis. Entonces, estas pacientes, aún así, tengan un recuento plaquetario arriba de 20.000, si van para parto vaginal, pero si nos están dando manifestaciones de hemorragia activa, hay que transfundirlas. Al igual que pacientes que van para cesárea, así tengan 120.000 plaquetas, si tienen hemorragia, hay que transfundirlas. Bueno, ahora, ¿está recomendado o no el uso de corticosteroides? No para maduración pulmonar, sino para que las pacientes con síndrome de Gel se beneficien. Pues es algo relativo. Al día de hoy todavía no hay un consenso que diga, bueno, sí se sugiere utilizar corticosteroides de manera rutinaria en todas las pacientes con síndrome de Gel. Sin embargo, hay muchos estudios que se han realizado y entre ellos el SMASH, que para mí es uno de los estudios más importantes, en el cual estudiaron el mecanismo de acción de los corticosteroides en pacientes con síndrome de HELLP. Este fue un estudio prospectivo en los años 2007 al 2011 y se incluyeron a todas las mujeres que tenían diagnóstico de síndrome de HELLP y preeclampsia. ¿Cuáles eran los criterios de exclusión? Que se les haya administrado corticosteroides en los 10 días previos al diagnóstico. En estos pacientes se utilizó el protocolo de Mississippi, en el cual utilizaron profilaxis anticonvulsivante con sulfato de magnesio, como bien ya se viene mencionando desde antes. Se controló la presión arterial mediante antihipertensivos, no especificaron qué tipo de antihipertensivos, y se les administró dexametasona 10 miligramos intravenosos cada 12 horas hasta llegar a un recuento plaquetario mayor o igual a 100.000. ¿Qué pasaba con estos pacientes? Llegaban a las 100.000 plaquetas y no suspendían el uso de corticosteroides, sino disminuían la dosis a 5 miligramos intravenosos cada 12 horas por 2 dosis. Y de ahí surge el esquema SMASH en base a este estudio, en el cual se recomienda desde el momento en que diagnosticamos a la paciente, no 8 miligramos como se había demostrado en estudios anteriores, siendo también dosis altas, y nos referimos a dosis altas con esto porque para maduración pulmonar fetal son 6 miligramos, pues se estableció que con 2 dosis al día de 10 miligramos iba a ser suficiente para mejorar el recuento plaquetario y a la vez disminuir los niveles de enzimas hepáticas. Pero ¿qué pasa? Si nosotros ya llevamos 24 horas con este esquema de 10 miligramos intravenosos cada 12 horas, pero el recuento plaquetario aún está por debajo de 100, 75.000, prolongamos esta misma dosis de 10 miligramos hasta que la paciente llegue a un recuento de 100.000 plaquetas, y en ese momento ya disminuimos la dosis a 5 miligramos intravenosos cada 12 horas. Bueno, ¿cuáles fueron las conclusiones de ellos? Acá está, al momento del inicio, la edad media del estudio, la edad media de las pacientes fue de 24 años, la edad gestacional promedio fue de 31, y la mayoría de pacientes estaban clasificadas con un síndrome de HELLP Mississippi 2, y acá están las manifestaciones que presentaron: dolor de cabeza, hemorragias y bioquímicas que se asociaban a los mismos trastornos que ya se habían mencionado previamente. También estaba la presencia de ácido úrico arriba de 8 miligramos por decilitro. Bueno, entonces, ¿qué encontraron ellos al administrar esta dosis o el esquema SMASH de dexametasona de estos pacientes? Acá podemos ver, al ingreso, la media de presión sistólica era de 156 y de presión diastólica era de 93. ¿Qué pasó? Se les administró la primera dosis de dexametasona y se valoraron a las 12 horas, encontrando a las 12 horas una disminución de la presión sistólica en 138 y una media de la diastólica en 82.
Posteriormente le dieron seguimiento a las 24 horas y podemos ver que ya había disminuido aún más la sistólica a 134 y la diastólica pues ya la teníamos por debajo de 80. Las plaquetas. Al ingreso el promedio era de 80.000, a las 12 horas 93.000 y a las 24 horas el recuento ya iba arriba de 119.000. Asimismo, el promedio de las enzimas hepáticas estaba en 195, DHL en 1730 al ingreso. A las 12 horas ya hay una disminución prácticamente al 50% de la AST y también hay una disminución significativa de la DHL. Y a las 24 horas prácticamente regresando al nivel esperado, la ALT, y con una reducción paulatina pero constante de la DHL. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? La presión arterial disminuyó dentro de las primeras 4 horas posteriores a la administración de dexametasona. Hubo un aumento plaquetario significativo en las 12 y 24 horas posterior al uso de dexametasona. Sin embargo, dentro de las complicaciones que encontraron, pues fue disminución del hematocrito. Bueno, también tenemos el estudio COGEL, que ese se realizó en el 2013, que también fue un estudio randomizado, triple ciego, donde únicamente incluyeron los pacientes clasificados con Mississippi tipo 1, también sin uso previo de corticosteroides, pero aquí el corte era de 15 días previos, y también con control estricto de la presión arterial y de la uresis. De estos pacientes que tenían preeclampsia severa a su inicio, el 16.2% llegaron a desencadenar síndrome de HELP Mississippi 1. ¿Y qué encontraron dentro de las conclusiones? Aquí no especificaron el esquema exacto de dexametasona que se administró como en el estudio previo, sin embargo sí mencionan que se utilizaron esteroides a dosis altas. Y lo único que encontraron pues, fue beneficios en la disminución de los biomarcadores. Sin embargo, no hubo ningún cambio significativo en la mortalidad materna. La Cochrane en el 2010 también sacó un metaanálisis donde también concluyen que únicamente se benefician los pacientes al administrarles corticosteroides con mejora del recuento plaquetario y disminución de enzimas hepáticas. Sin embargo, no hay nada significativo en la morbimortalidad materna. Y en China se hizo en el 2015 este estudio, es un metaanálisis en el cual incluyeron 15 estudios, la muestra total fue de 675 pacientes. Aquí lo que hicieron fue un estudio, bueno, dentro de estos estudios hubo 2 en los que habían hecho comparaciones entre pacientes a quienes se les administraban esteroides a dosis altas, betametasona y dexametasona, y en pacientes placebo. Bueno, ¿qué fue lo que concluyeron acá? Que la dexametasona disminuía más rápido las enzimas hepáticas y mejoraba el recuento plaquetario en comparación con la betametasona. Por lo tanto, consideraron que es mejor administración de dexametasona en pacientes para mejorar los marcadores bioquímicos. Sin embargo, ya al concluir todo el estudio del metaanálisis, encontraron lo mismo que en los previos, que va a haber disminución de la DHL y la ALT, mejoría en el recuento plaquetario, pero que no hay una asociación significativa con la mejora de morbimortalidad. Sin embargo, sí pudieron concluir que disminuyó el tiempo de estancia en unidad de cuidados intensivos de estas pacientes. Este es otro estudio que también este se realizó en el año, bueno, ya se publicó el año pasado. También la administración a dosis altas de corticosteroide, y lo único que concluye es que va a mejorar el recuento plaquetario, pero no hay nada que concluya en todos estos estudios, en todos los metaanálisis que se han realizado, donde diga, bueno, sí se debe utilizar de forma rutinaria la administración de esteroides. Entonces, por lo tanto, es un uso controversial. Ahí queda a criterio del médico tratante de cada obstetra si se le administran o no. Sin embargo, si observamos todos los beneficios, pues valdría la pena administrarle a todas las pacientes o en aquellas pacientes principalmente que tienen Mississippi 2 y Mississippi 1. Los pacientes con Mississippi 3 pues sí podrían quedar fuera del uso de corticosteroides. Bueno,
¿Qué otras complicaciones pueden haber secundarias al síndrome de HELLP? Coagulación intravascular diseminada, edema agudo del pulmón, lesión renal, hematoma subcapsular, la ruptura hepática que ya se había mencionado previamente que tiene incidencia hasta un 1%, falla orgánica múltiple e incluso la muerte. Bueno, entonces como conclusión, ¿qué es importante recordar? Hay datos de severidad que van a estar relacionados hasta un 75% de muerte. ¿Y cuáles son estos? Estos van a depender de los valores de enzimas hepáticas. Habíamos mencionado cómo los íbamos a clasificar, pero no qué valores nos pueden predecir a nosotros, o por lo menos orientar si nuestra paciente pues, tiene más riesgo de complicaciones. DHL arriba de 1400 unidades por litro, AST arriba de 150 y ALT arriba de 100. Estos ya se consideran graves y por lo general van a ir asociados de una disminución de plaquetas menor a 50.000. Sin embargo, todavía no se ha establecido un nivel de plaquetas que nos dice, oh, bueno, esto nos va a producir mayor mortalidad, porque pueden haber pacientes con recuento plaquetario de 30.000, pero si no tienen sangrado, pues no va a haber mayor complicación posteriormente. Y para recordar, parte del manejo: profilaxis anticonvulsivante, manejo de antihipertensivos, maduración pulmonar en aquellos pacientes que sí se beneficien de la misma, valorando los riesgos materno-fetales, control de líquidos, uso de corticosteroides, pues queda a criterio de cada tratante, control bioquímico cada 12 a 24 horas, y todo nos lleva a una interrupción del embarazo. Pues eso es todo, muchas El gracias. abordaje del paciente con síntomas perimenopáusicos. Yo quiero antes que nada comentarles que uno de los grandes problemas que hay es que la mujer lleva un control ginecológico durante su etapa reproductiva, pero a partir de que termina la etapa reproductiva como que queda absolutamente aislada, o sea que ya no sabe a dónde ir, cómo manejar sus problemas que son muchos. Y por ello precisamente es que nosotros estamos hablando de que este problema es un problema multidisciplinario. O sea, aquí no se trata de que yo soy ginecólogo y yo debo de manejarlo, sino que debo de tener un equipo a mi alrededor para poder efectivamente dar la mejor oportunidad a la mujer. Veamos. Si ustedes analizan esto, en 1850 la mujer escasamente vivía 36 años. Todo esto, múltiples problemas que siempre ha tenido la mujer y que hemos tratado de ir solucionando poco a poco. Y así, con los nuevos descubrimientos y la nueva tecnología, pues en el 2050 ya la mujer está llegando arriba de los 90 años. Ese es el cálculo que se tiene de la expectativa de vida. Sin embargo, cuando nosotros vemos esto, nos debemos de situar dónde estamos en Guatemala y dónde estamos en Centroamérica. Costa Rica posiblemente es el país que tiene la mayor expectativa de vida de la mujer y llega a los 77 años. Y en Guatemala estamos en un estudio que se hizo a 73 años. Entonces, eso trae consigo naturalmente de que a los 73 años estamos prácticamente perdiendo a nuestras señoras. Pero, entonces, al poder ubiquémonos, nosotros tenemos que manejar el problema de calidad de vida, porque en esto se tienen que tomar dos cosas: calidad de vida y expectativa de vida. Porque no es igual tener expectativa de vida sin calidad de vida. Y la mujer merece tener una excelente calidad de vida. Y entonces, naturalmente, de lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud,
es naturalmente valores y objetivos y expectativas en su interés. No es lo mismo estar así que estar así. O sea, eso trae consigo nada más decirles que la mujer también debe preocuparse en ella misma. O sea, no solo debe de estar esperando, sino que debe ella tratar de salir adelante también en esta situación. Cuando nosotros hacemos un análisis de una mujer que fue engendrada como mujer, ven ustedes cuántos folículos se empiezan a desarrollar, 7 millones de folículos, pero cuando nace le queda un solo millón y eso lo ha perdido en su vida intrauterina, en su formación como mujer. Y cuando llega a la pubertad, estamos hablando de que se queda con 400,000 folículos. Vean ustedes el consumo tan grande que se tiene, y es desde el punto de vista hormonal. Y cuando la mujer viene de la menarca a la menopausia, que está más o menos entre los 47 y 53 años de edad, la mujer se consumió totalmente sus folículos, y entonces ya no hay ninguna oportunidad de qué es lo que vamos a tener en la producción hormonal. Bueno, el climaterio es la fase de la mujer, marca su transición directa fisiológica entre lo que es la vida reproductiva a la no reproductiva. O sea, que va a cesar sus periodos menstruales. Y entonces entra a un estatus específico que debemos de considerar y que debemos de analizar, y se llama climaterio. El climaterio, o sea, ¿qué es lo que sucede? El climaterio lo va a empezar a sufrir la mujer a los 40 años y lo va a terminar a los 65 años. Y dentro de esto va a tener una gran cantidad de sintomatología, y que va a iniciarse a los 40 años, y ven ustedes dónde vamos a encontrar la menopausia, que es prácticamente a los 50, 53 años, y que son exclusivamente 3 días. O sea, menopausia es última menstruación, no hay otra cosa. Cuando nosotros estamos viendo y estudiando, analizando y cómo vamos a tratar este tipo de problema, entonces vamos a encontrarnos que en este periodo del climaterio van a haber desórdenes menstruales. En segundo lugar, viene lo que es la sintomatología vasomotor, que es una sintomatología que ofende mucho a la mujer, que la molesta demasiado. Viene la menopausia, pero después de la menopausia ven ustedes una carga de situaciones que se presentan, como es las alteraciones urogenitales, las alteraciones fisiológicas sin coagulación, y naturalmente las alteraciones en lo que es las enfermedades cardiovasculares, osteoporosis y estados de demencia expresados especialmente por la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, debo decirles que dar un tratamiento a una mujer no vamos a evitarle los problemas de enfermedades cardiovasculares, sino que simplemente vamos a ayudar a prevenirlo. 80% de las mujeres después de los 77 años mueren por enfermedades cardiovasculares. Entonces, repitiendo, la última menstruación se llama menopausia. O sea, no vayan a permitir que vieja estás menopáusica, y así se lo están diciendo como 1 año o 2 años, y eso no es realidad, son 3 días nada más. Mejor que le digan vieja estás climatérica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la pérdida de estrógenos? Esas manifestaciones, vienen ustedes a verlas, que se inician con una caída absoluta de los estrógenos, y entonces empiezan los bochornos, el mal humor, el sueño, el cansancio, los cambios cognitivos y especialmente cambios de personalidad. Ya no quieren ir a ningún lugar,
quieren como aislarse de ellas mismas y de la gente que está con ellas. Pero los síndromes urogenitales son muy fuertes y entonces tienen naturalmente que conocerlos, qué es lo que está haciendo. Y luego vienen las enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y la declinación cognitiva. Si ustedes lo ven, más o menos en qué etapa de la vida de la mujer está sucediendo este tipo de problemas. ¿Qué son estrógenos? Los estrógenos naturalmente la hormona que produce cada mes la mujer cuando madura su folículo. Y esa hormona la transporta a todo su cuerpo. Naturalmente, que en el momento en que ya no hay estrógenos, viene todo este tipo de problemas serios. Pero naturalmente se define como la sustancia natural o sintética capaz de promover el crecimiento uterino y sus tejidos, incluyendo el endometrio, que es como se manifiesta más o menos en la mujer por medio de sus menstruaciones. Cuando ven ustedes los niveles de estrógenos, cómo aparecen, van a darse cuenta que entonces a partir de la pubertad, que es la primera menstruación, ya no tiene. Entonces, que es la primera menstruación, empieza a haber una etapa de producción hormonal que va a dar como consecuencia la frecuencia de ovulación, y luego cuando llega al climaterio hay una caída, se produce la menopausia, y de ahí vienen todas las situaciones especiales, empezando con problemas atróficos en todos los lugares donde iba a ser aplicado prácticamente lo que es los estrógenos. Los progestágenos podemos decirlos que no es más ni menos que algo que da como consecuencia el paro del crecimiento del endometrio. O sea, que es como ponerle el muro que está haciendo el cuate ponerle al endometrio, y naturalmente porque si el crecimiento del endometrio es incontrolado, estamos llegando a hiperplasias del endometrio o podemos llegar a cáncer del endometrio. Y los andrógenos es la testosterona, y la testosterona es producida en los ovarios. Debemos de manejar muy bien que la testosterona no es solo una hormona masculina. La testosterona está producida en las mujeres y tiene unos grandes actividades que realizar, porque naturalmente eso lo que trae consigo es que haya una mejor densidad mineral ósea, que haya que la libido se mantenga, que la fortaleza de la mujer también se mantenga. O sea que hay una gran cantidad de cosas en las cuales la mujer utiliza sus andrógenos, y aún después de su menopausia, la producción persiste en los andrógenos, ya no ováricas, sino generalmente es a nivel de las suprarrenales. Entonces, la androgenoterapia, o sea, los endógenos, beneficia a las mujeres en la memoria, en las funciones cognitivas, en la función sexual, en la acción sobre nervios periféricos y una reacción sobre el estímulo de Alzheimer. O sea que ven ustedes que es importante la testosterona en la mujer. ¿Cómo debemos de valorar a la mujer desde el punto de vista climatérico? Primero, los antecedentes familiares, cómo la familia influye naturalmente en los procesos, si ustedes quieren, vamos a poner, una madre ha sufrido de cáncer de mama, tenemos que estar muy al cuidado de que ese cáncer de mama no
se reproduzca en la mujer. Y hay familias que vienen constantemente como un valor de tipo genético. En los aspectos urogenitales exactamente, cardiovasculares, óseos, colon, endocrinología y metabólicos. Todos estos son los lugares donde nosotros, cuando estamos analizando a una mujer climatérica, tenemos que estar pensando y tenemos que estar observando para poder dar un tratamiento específico. Vamos a ver, en el caso del riesgo cardiovascular, debemos de identificar factores, y esos factores cardiovasculares vamos a estar nosotros analizándolos y estudiándolos. Por ejemplo, aquí dice excluir altos niveles de colesterol, pero ¿qué es una de las cosas que tenemos que ver? Que hay cambios metabólicos muy marcados en la mujer en el climaterio. Y en esto, cuando ustedes vienen y hacen una orden a una aseguradora donde piden colesteroles, lo que le contesta la cuate de la aseguradora es, ¿por qué? Si no es su especialidad estar pidiendo eso. O sea, eso no es una realidad. Nosotros debemos agarrar a la mujer climatérica como un conjunto de estudio para poder determinar exactamente en qué condiciones está. Y entonces también tenemos los criterios que se pueden establecer. Por ejemplo, en el caso ¿cómo es la vida de la mujer? ¿Cuál es la calidad de vida que tiene la mujer? Si es fumadora, si es hipertensa, si es obesa, si tiene diabetes mellitus. O sea, una serie de factores que nosotros tenemos que estar viendo y que tenemos que estar definitivamente observando en el estudio de ella. La tasa de mortalidad de las mujeres, si ustedes ven, se los decía hace un momento, es cardíaca. O sea, todas las mujeres no solo es porque sean enamoradas, sino que ese amor los mantiene toda la vida y mueren del corazón, ¿verdad? El 80% de las mujeres mueren del corazón. Sin embargo, cuando ustedes vienen y dan una terapia de reemplazo hormonal, lo primero que la mujer piensa es en mama. Dice, no, mire, fíjese que la fulanita me dijo que no la tome porque da cáncer de mama y empiezan con esta serie de cosas que uno pues tiene que tratar de ver cómo los canaliza, que no es, la situación no es así. Porque si ustedes ven aquí, ven ustedes que el cáncer de mama no es una cosa que pueda ponernos en problemas, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, pero sí es importante que les mencione esta situación. ¿Qué pasa con el hipoestrogenismo en la posmenopausia? En primer lugar, hay una disminución de la hormona transportadora de hormonas sexuales, hay un aumento de la testosterona. Ustedes ven a las viejecitas ahí con unos grandes lunares, con unos pelos grandotes más, ¿verdad? Las ven, casi las ven así bien ronquitas y todo, y es naturalmente todo este tipo de situaciones. Y naturalmente es por efectos androgénicos aumentados. Y lógico, también cuando vamos a las lipoproteínas van a encontrar ustedes que hay una disminución del colesterol bueno, un aumento del colesterol malo y un aumento de los triglicéridos. Y naturalmente también a los que saben de esto del corazón, la disminución del ácido nítrico va a dar como consecuencia vasoconstricción, y va a haber también un aumento de la presión arterial. O sea, lo que nos significa que hay un daño vascular y que puede haber una producción de arteriosclerosis con el aumento naturalmente del riesgo cardiovascular. Pero también hay un aumento de la resistencia de la insulina, y esto trae consigo de que vaya a haber un aumento de peso, un aumento de la presión arterial, un aumento de las lipoproteínas, y naturalmente que esto, lógico, nos va a traer como consecuencia un
riesgo muy aumentado cardiovascular con un aumento específico de la hipertensión arterial. Esto es importante que lo lleven en su cabecita porque esto les va a dar como resultado el hecho de que ustedes vean que es un globo el que hay que agarrar. O sea, no es una parte específica nada más, sino es un globo el que hay que agarrar para poder dar un buen tratamiento. En el caso de los riesgos oncológicos, las enfermedades neoplásicas pueden tener una fase diagnosticable y lógico. Si ustedes ven, vamos a tener nosotros aquí el periodo clínico, tenemos una fase preclínica y tenemos naturalmente cómo empiezan los tumores y cómo van a aumentar. Esto nos trae como consecuencia que hay una fase en la cual nosotros podemos detectar previo a que haya un problema de tipo oncológico, porque ya después el problema ya es visible, ya está ahí, ya naturalmente es muy difícil tratarlo. En el cáncer de mama, naturalmente, que ustedes tienen que ver que toda mujer, después de los 40 años, su índice su porcentaje de cáncer de mama aumenta. Por eso es que se recomiendan naturalmente los estudios de radiológicos o de ultrasonido en el caso de la mujer arriba de los 40 años. Y entonces, aquí ven ustedes que, por ejemplo, cada 2 años debe hacerse una mamografía entre 40 y 50 años si no se encuentra nada. Pero si hay después de los 50 años, entonces debe ser como mensual. Pero no hagamos mamografías en mujeres jóvenes porque no está indicado. ¿Y qué es la indicación actualmente? El examen clínico que hace el médico, el hecho de enseñar a la mujer que ella conozca exactamente su cuerpo, cómo se debe de examinar la mama, y en esto ustedes lo saben mejor que yo, pero siempre se recomienda que la mujer esté en el baño, que esté enjabonada y que cuando esté enjabonada se empiece a hacer el tacto de las mamas. ¿Por qué? Porque la tendencia de la mujer no es agarrarlo como que fuera piano, sino que ponen los dedos así estirados, y eso no da la oportunidad de que se localice bien alguna malformación. Por ello es que cuando están enjabonadas, entonces se desliza totalmente durante la mama. Y luego después decirles, mire, pónganse así en el baño también, siempre enjabonar, para que la mama caiga y entonces puedan perfectamente examinarse. Si ustedes ven, y en esto, que toda mujer, mujeres de 50 años en adelante, el 2.8 tienen el riesgo de cáncer de mama, tomen o no tomen tratamiento hormonal. Y el 3.5 de las que están usando terapia de reemplazo hormonal a 5 años plazo. O sea que es importante que lo sepan, porque entonces hay que poder agarrar y sacar de la cabecita a nuestros pacientes que las hormonas le van a causar cáncer de mama. Y entonces vamos a otro aspecto, que es el aspecto psicológico. Y entonces el problema de la mujer es el miedo a envejecer y su pérdida de feminidad. Eso es tremendo, ¿verdad? O sea, la mujer tiene un ego personal que hay que tratar de irla convenciendo que cada día somos más y más viejos. Pero esto naturalmente trae como consecuencia alteraciones sexuales, porque ya no hay un potencial de procreación, porque ya no hay maternidad, y naturalmente esto va a traer como consecuencia problemas de tipo matrimonial. La mayor cantidad de divorcios se está viendo en mujeres arriba de los 50 años. Y es por esa falta de comprensión que puede haber entre la mujer y el esposo. O sea, por ello es importante que a los esposos se les
estrogénica para que conozca exactamente todos los cambios que está sufriendo la mujer. Porque lógico, viene el marido y se le pone despierto y resulta que tiene una resequedad vaginal demasiado fuerte que le transforma en mucho dolor, mucho ardor, y entonces lo primero que hace la mujer es tratar de evitar las relaciones, y entonces aparecen los grandes dolores de cabeza, ¿verdad? O sea, hay disminución del líbido y entonces la dispareunia se manifiesta perfectamente bien. Entonces, la influencia estrogénica, lógico, está directamente relacionada en vagina, en las vías urinarias bajas, en el diafragma urogenital y en los músculos perineales. O sea, que cuando hay una baja hormonal, todo esto se trastorna completamente. Entonces, es cuando tenemos más pacientes con ¿cómo se llama? Problemas musculares perineales, con salidas de útero, con, bueno, todas las cosas que ustedes conocen, y naturalmente que esto traería como consecuencia que nosotros tratemos de ayudarla. O sea, que en pocas palabras, la deficiencia estrogénica, naturalmente va a dar como consecuencia atrofia, va a haber una disminución sexual y va a haber una disfunción urinaria. Entonces aparecen las incontinencias urinarias, aparecen todo este tipo de problemas que afortunadamente el doctor Benigni ahora ya los está tratando aquí. Bueno, quisiera mencionarles que uno de los problemas urogenitales marcados es en la premenopausia. Con asistencia de estrógenos va a haber células vaginales superficiales abundantes y sin problemas, va a haber glicógeno, y esto va a dar como resultado una producción de ácido láctico. Esta producción de ácido láctico va a mantener un pH ácido, que es una barrera para las infecciones urinarias. Pero ¿qué pasa con la mujer que ya no está produciendo estrógenos? Que hay una atrofia en la vagina, que ya no se produce glicógeno, que ya no hay ácido láctico, y entonces el pH se transforma en un pH alcalino, lo que es muy susceptible de que la vagina tenga grandes problemas de tipo infeccioso. O sea que actualmente ven ustedes que están apareciendo gel o cremas vaginales que tienen abundante cantidad de ácido láctico para prevenir este tipo de problemas que tiene la mujer. O sea, en el aspecto de la sexualidad, los andrógenos van a tener un juego muy importante y que son clave en la sexualidad femenina. La disminución se observa en la menopausia y está directamente relacionada con este tipo de manifestaciones. 40% de las mujeres tienen disfunción sexual a este nivel. Entonces, naturalmente, de que por ello es que muchas veces los que hacemos climaterio damos testosterona en las mujeres, pero cuidado, porque no puede ser dar testosterona durante un montón de tiempo, porque eso va a traer como consecuencia que la mujer cambie completamente la situación, y entonces la masculinicemos, por decirlo, la androgenización, ¿verdad? O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es dar un tratamiento. Les voy a contar un caso. Una paciente llegó con el martirio de que no tenía relaciones, que no quería nada, y fue todo. Entonces, hay una gel que es de testosterona, trae 50 miligramos. Y entonces le dije, mire señora, lo vamos a utilizar 3 veces por semana, pero solo medio sobrecito, no vaya a agarrar mucho. Pero ella vino y como buena mujer agarró y se empezó a echar los 50 miligramos todo el día, y como mire, les juro, a los 15 días regresó conmigo a la clínica y me dice, mire doctor, ¿qué hago? Yo ya estoy matando a mi marido. O sea, había cambiado
pasa? Los trastornos de la función sexual en el climaterio están trastornos del deseo, del orgasmo, hay trastornos dolorosos sexuales, naturalmente la dispareunia es muy marcada y hay disfunción sexual en expectativas por falta de placer, por pérdida de la satisfacción sexual y trastornos fisiológicos y patológicos por hipoestrógenismo, atrofia, sequedad e hipoandrogenismo, que es lo que hemos estado tratando de convencerles ahora. Entonces el problema está en el comportamiento sexual y los factores biológicos. Tenemos el caso de los factores anatómicos, y el factor anatómico es muy importante porque cuando se pierde todo lo que son estrógenos, entonces hay una pobre lubricación, hay un encogimiento del labio mayor, del adelgazamiento del labio menor, se reduce el tamaño vaginal, adelgazamiento de las paredes y atrofia vaginal, o sea, ya no hay los dobleces, por decir que tiene, y toda la situación. Y esto es consecuencia de que cuando nosotros mandamos a hacer un Papa Nicolau a una mujer climatérica y nos reportan que el índice de tipo celular, vamos a encontrar la disminución absoluta de las células superficiales, las células intermedias son mínimas y ya solo nos existen prácticamente las células basales. Y eso trae como consecuencia naturalmente que haya una atrofia en los órganos, pero no solo es atrofia en órganos. En la pelvis, les dije a ustedes que está el tono reducido de los músculos, se disminuye la sensibilidad del clítoris y los pechos entran en atrofia y hay cambios sensoriales en la areola del pezón. Cuando nosotros vemos esta situación, lo único que tenemos que pensar es en lo que la mujer a partir del climaterio está sufriendo y que desafortunadamente no tenemos la capacidad de poder decir qué hacer, porque hacemos las cosas pero muchas veces las hacemos mal y eso no es bueno para el tratamiento del climaterio y la menopausia en la mujer. Con relación al impacto de la masa ósea, fíjense ustedes que cuando una mujer nace empieza a haber un incremento natural de la formación ósea y de llegar a su densidad mineral que la llega a los 30 años. Pero a los 40 años ya la situación cambió y empieza a disminuir. Vean ustedes en el caso del hombre y vean ustedes en el caso de la mujer la caída que tiene y especialmente la caída que tiene con la menopausia. Y esto hace que de 10 mujeres, 7 padecen de osteoporosis. Por eso hay que dar un seguimiento total a la mujer climatérica de esta situación. Y entonces, naturalmente que aquí la evolución es por factores de riesgo, que lo ven ustedes, por ejemplo, la raza blanca oriental, y aquí quisiera yo hablar en el asunto oriental. Se hizo estudios en chinos y en japoneses para ver su densidad mineral y se encontró de que ellos no padecen mucho de osteoporosis, todo porque desde pequeños toman la soya. O sea, la soya es prácticamente algo muy cultural de ellos y eso trae consigo que pueda haber una mejor densidad mineral. Sin embargo, una de las cosas es que nosotros no podemos agarrar esa expresión traducible en nuestras mujeres porque no existe la cultura de ello, ¿verdad? Entonces, la otra cosa naturalmente es el caso de la historia familiar, menopausia natural o quirúrgica y mujeres de baja estatura y de bajo peso padecen más de osteoporosis que de otras mujeres. La otra natural es los factores nutricionales y en esto el déficit de vitamina D, que en nuestro caso, si ustedes recuerdan, la vitamina D, pues la padecemos muy poco por el hecho de que haya mucho sol, es decir, por el área donde estamos en el Caribe, ¿verdad?
Y naturalmente el caso de las condiciones médicas, como es la insuficiencia crónica, gastrectomías y toda una serie de factores, hasta llegar a los medicamentos anticonvulsivantes, hormona tiroidea y corticoterapia, que también actúan y que pueden producir este tipo de factores. Pero también la piel es afectada por los estrógenos. O sea, en el caso de las mujeres, deben de saber que el grosor de la piel está directamente relacionada con los estrógenos, y eso naturalmente va a aumentar que hayan glándulas sebáceas. Y en ese caso, la terapia de sustitución hormonal tiene acción efectiva contra el envejecimiento de la piel. O sea que muchas mujeres llegan y se quejan de que la piel la tienen muy seca y que les molesta. Entonces, con el uso de la terapia de reemplazo hormonal, definitivamente va a haber. Y a nivel cerebral, recuerden ustedes que los estrógenos van a tener efectos fisiológicos que son importantes, que tienen el poder cognitivo, tienen el poder del humor, el sueño y problemas por falta de demencia. Generalmente la primera sintomatología que la mujer padece cuando está en el climaterio es falta de sueño o mucho sueño o cansancio y mucho cansancio, y es consecuencia precisamente de esto. Pero hay una cosa muy importante: a los 65 años de edad se han perdido 12 piezas dentales en las mujeres, y luego una de cada 3 ha perdido toda la dentadura a los 75 años. O sea, 50% de las mujeres que llegan a una edad adulta no tienen dientes. Y se ha encontrado que la sintomatología reumática también entre el 30 al 58% de las mujeres, entre los 45 y 55, el porcentaje entre los 45 y 55 años reportan síntomas climatéricos consecuencia de del hipoestrogenismo. La dieta en la mujer adulta tiene gran importancia porque debe de ser una dieta muy saludable y debe de ir acompañada de ejercicio. O sea, el ejercicio es importante en la mujer a toda edad, porque ello le va a dar como consecuencia mayores controles en su peso, en su estatus, en todo. Y vamos muy mínimamente a hablar sobre lo que es la evaluación clínica de una mujer para iniciar terapia de reemplazo hormonal. Debemos de tener todo esto, lo tenemos que tratar de analizar antes de dar una terapia de reemplazo hormonal. ¿Por qué? Pues sencillamente porque vamos a poner mama. Ustedes vienen y dan un tratamiento hormonal a una mujer y resulta que no le hicieron una mamografía y tienen un indicio o tiene un pequeño tumor o algo. No es que ella lo haya desarrollado como lo vimos al principio, sino la terapia de reemplazo hormonal es la causante de que me diera este cáncer. Eso no es así. Por ello es que recomendamos que haya un análisis completo de todo antes de someter a una paciente a terapia de reemplazo hormonal. Entonces la instalación está en varias circunstancias. ¿Está indicada o no está indicada? Por ejemplo, vamos a poner por mujeres que tienen problemas vasculares, especialmente en piernas, o que han tenido trombosis. Yo no me animaría a darle terapia de reemplazo hormonal. Pero bueno, ¿cuál es el momento de iniciarla? Generalmente cuando la mujer entra en el climaterio, debemos de tratar de dar un tratamiento específico. Y les voy a decir, se ha comprobado que mujeres que toman anticonceptivos o anovulatorios durante los 40 años, la época de los 40, llegan con mejor calidad ósea que las mujeres que no la toman. ¿Cuánto tiempo de duración? Se debe de dar hasta los 65 años, pero se tiene que hacer una evaluación muy clara y muy concienzuda cada 5 años, y que sea la mujer la que decida si sigue o no sigue. Uno tiene que convencerla, ¿verdad?
qué tipo de estrógeno o progestina se va a dar y cuál es la vía de administración. Si va a ser transdérmica, si va a ser inyectado, si va a ser tomado o si va a ser vaginal, todo tipo. Y entonces vamos a hablar también de cuál es la frecuencia con la que tenemos que dar, cuáles son los factores que van a decirle a la mujer, yo sigo con esto, ¿verdad? Yo sigo con esto porque se va a sentir bien, o cuáles son los efectos adversos que tenemos que estar nosotros conscientes de ello y ayudarla a que no se desespere de algunas veces muy rápido, ¿verdad? Y naturalmente también tratamientos alternos. Y aquí la pregunta sería, mire, usted va a dar tratamientos alternativos y hablan específicamente, les dije pues el caso de la soya, y entonces ahí la Organización Mundial de la Salud no las ha aprobado, porque no está definitivamente, ¿cómo se llama?, probada su eficacia exacta y su manejo exacto. Entonces, en cualquier lugar, bien sí, les venden las cosas, y la mujer llega, lo toma y le dice a uno, mire, estoy tomando terapia de reemplazo hormonal, pero lo compré en GNC, entonces mire, y empieza a hacer uno una investigación de la situación, por qué lo está haciendo. O sea, en hormonas lleven muy claro de que no se puede ser automedicado, debe de ser medicado para que se tenga un control de ello. Y la otra, entonces, ¿para qué sirve la terapia de reemplazo? ¿Cuáles son sus beneficios? Bueno, naturalmente, fíjense ustedes que una de las cosas importantes es el caso del envejecimiento, se disminuye, la mujer se ve mucho más joven a pesar de tener muchos más años, la atrofia vaginal prácticamente va a desaparecer por la cantidad de estrógenos que se tome, la osteoporosis va a ser controlada y ahí, en ese sentido, vamos a prevenir las fracturas a nivel de cadera, que es la mayoría de mujeres la tienen cuando tienen osteoporosis. Y está probado que en los siguientes 6 meses de haber tenido una fractura, una mujer de cadera se muere. Entonces no queremos que se nos mueran las mujeres. La otra va a mejorar naturalmente los síndromes vasomotores, porque ello trae consigo de que es desesperante que una mujer está sudando, se destapa, se vuelve a destapar y a destapar en la noche, que es tremendo, ¿verdad? Y hay una mejor respuesta sexual, o sea que su balance va a ser mucho mejor. Y naturalmente los beneficios van a estar directamente relacionados con su actividad mental a largo plazo, a padecer menos de enfermedades de Alzheimer, su piel, su vista va a ser mejor, su pelo va a redundar en una mejor situación. Y no piensen, y lo digo por segunda vez, las enfermedades cardiovasculares no las curan las hormonas, los estrógenos no las curan, sino que nos ayudan a prevenir en cuanto más temprano nosotros iniciemos la terapia de reemplazo hormonal, y generalmente debe ser entre los 40 y 50 años, y otros factores que los hemos mencionado en esta oportunidad. ¿Saben una cosa? Los laboratorios médicos, ¿cómo se llaman? Los laboratorios de productos médicos han hecho algo, y es lo siguiente. En la década del 2000, del 90 al 2000, era un boom total y absoluto de lo que era la terapia de reemplazo hormonal y hormonas. A partir de más o menos el año 2007-2008, suspendieron toda la producción de terapia de reemplazo hormonal en todas las empresas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es esto, que nosotros actualmente no le podemos ofrecer nada nuevo a nuestros pacientes, sino que le ofrecemos lo viejito que había, que es bueno, por cierto,
y es lo que va a necesitar, pero ya no hay nuevos estudios, nueva tecnología, y desgraciadamente los médicos nos hemos quedado sin nada para poderle ofrecer nuevas cosas a nuestros pacientes. Y eso no es más que culpa de los laboratorios farmacéuticos, que les vale gorro la vida de la gente. Ellos nada más lo que necesitan es asuntos de mercadeo y de ganar lo más que puedan. Entonces a la mujer climatérica la debemos de tratar con mucho tacto, gentileza, sentido